está surgiendo un movimiento que debería ser ejemplo en todo el país, porque se trata de no más muerte, no más muerte, no más violencia, no más inseguridad. Y estos invitados de hoy tienen que ver con ese movimiento, porque ellos están convocando a una jornada, pues ya basta, ¿vale? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué tenemos que los venezolanos estar condenados a vivir en la selva, en esta promazón en la que vivimos? Hoy atacaron a Luan Lozada. Por cierto, atacaron a Luan, le quitaron la cartera, todo. ¿Ah, sí? Sí. Uy, un abrazo al Bani. Por cierto, a Rocío San Miguel le acaban de clonar estos simpáticos personajes que yo espero vayan detenidos porque es un delito. Bueno, y estos muchachos han montado pues una campaña que va a terminar en concentraciones para llamar la atención sobre lo que debe ser la unidad de los venezolanos en torno a un problema grave que todos vivimos, que todos sufrimos, que debería ser un punto de unidad, de encuentro, y no de caernos, de dividirnos, o de dame mi policía, o quién tiene más muerto que tú o yo, nada de eso. Y está con nosotros Tomás Ángel, con su bandera nacional, y Francisco Sotelo, que aclara que su papá dice que él es familia. No quiero repetir el diputado. El diputado. ¿Tú eres familia de la voz en blanca? Me parece que sí. Tu familia dice que sí. ¿Canta? Sí. No, no cantamos ninguno. ¿Canta usted como Macle? No, ¿verdad? Pero lo más interesante de Francisco es que es magallanero, por favor. Sí. Ay, Un regalo que trae magia, ya Carla. empezamos mal. Tomás, explícanos de qué se trata este movimiento y qué es lo que busca con No Más Muertes en Carabobo. Bueno, ya bastante se resumió con esa intro que nos diste, pero No Más Muertos es una iniciativa que en base es de jóvenes de Primera Justicia, pero que hoy ha unido a un gran conglomerado de personas y de jóvenes que nos están apoyando en esta iniciativa. Es una iniciativa que nació con una protesta bastante simbólica, bastante irreverente, que fue llevar una urna al centro de Valencia con un espejo, donde la gente pasaba y veía su cara, entendiendo que hoy nadie se escapa de la inseguridad, que todos somos parte de ella y que el próximo muerto puede ser cualquiera. Y por eso nosotros hemos alzado, nos hemos organizado con un símbolo que bastante se ha visto hoy en el Estado. Hemos hecho volanteo, hemos estado en las universidades trabajando y haciendo dos peticiones bastante claras. Que queremos que desde el gobierno nacional, el gobierno regional, el gobierno municipal, todos se aboquen a hacer su labor. Porque es labor de todos y es un derecho de nosotros la seguridad. Entonces ese es el primer llamado que estamos haciendo, a realmente hacer su trabajo, a sentarnos juntos en una mesa a ver cómo le damos una solución. Y el segundo gran tema es prevención del delito, donde estamos trabajando. Porque entendemos que no es el botón de pánico un autobús el que va a solucionar el problema de la inseguridad, sino es realmente prevenir esto. ¿Y cómo se previene? Se previene con educación, se previene con deporte, y por eso estamos organizando un voluntariado en el Estado, que es para ir a las zonas más desposeídas, esas zonas que hoy son las que están abatidas por la inseguridad, inculcarle a los más pequeños, porque son cifras alarmantes las que vemos en Venezuela y sobre todo en Carabobo, cuando vemos que el 80% de las personas que están muriendo son jóvenes. Entonces eso nos tiene que llamar a la reflexión, y No Más Muertos en Carabobo fue algo que nació para llamar a la reflexión no solo al pueblo carabobeño, sino a todas esas autoridades nacionales y regionales que hoy no se están abocando a hacer su trabajo. Tenemos que hacer una pausa, ahora por ley, pero vamos a regresar y les prometemos profundizar en este tema y permitirles exponer sus ideas. Eso va a ser en breve, así que disfruten de estos mensajes de nuestros patrocinantes.